Buenas noches, muchachos. Un gusto más estar con ustedes. En esta oportunidad, saludarles a todos, que hayan tenido una buena semana, una semana productiva y que la siguiente, igual, siempre sea productivo. Bueno, muchachos, hoy día, vamos a hablar sobre el diafragma, ¿ok? ¿Quieren unirse? Vamos a unirlos. Bueno, el diafragma es una estructura que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿no? Lo que normalmente se conoce como celoma. Todo esto se conoce como celoma. Inicialmente, este celoma intraembrionario, como hay el celoma extraembrionario, es dividido en dos, por lo que es el diafragma, ¿no? Una cavidad torácica y una cavidad abdominal. Y eso lo hace el diafragma. Este diafragma, se va a formar a partir de cuatro estructuras embrionarias. Uno es el septum transverso, ¿no? Este septum transverso, que tiene tejido mesenquimático, a las 3 semanas va desarrollándose y finalmente va a terminar formando el tendón central o el centro frénico. El centro frénico viene del septum transverso, ya normalmente a las 7 semanas. Luego, otra estructura que forma el diafragma son los pliegues pleuroperitoneales. Estos pliegues pleuroperitoneales o pilares de Usco, que tienen tejido conjuntivo, forman lo que se conoce como las membranas pleuroperitoneales, que se van a ir juntando, se van a ir plegando con el centro frénico, ¿ok? Y van a ir a cerrar los orificios pleuroperitoneales. Y finalmente a las 8 semanas se logran fusionar con el septum transverso. Otra estructura es el mesenterio del esófago, ¿no? Que esta estructura va a formar los pilares del diafragma. Y finalmente, el componente muscular que derivan del tercero, cuarto y quinto miótomos cervicales. Esas cuatro estructuras son las que van a formar el diafragma. Recuerden que en la parte posterior existe un triángulo que se llama el triángulo lumbocostal. Cuando este triángulo lumbocostal no se cierra, permanece abierto, ya es el lugar por donde se forman las hernias de Boudaleg o hernias diafragmáticas posteriores. ¿Ok? Las anteriores, como vamos a ver más adelante, se forman en otra estructura. En cuanto a la anatomía del... ah, perdón. En cuanto a la anatomía del diafragma, ¿no es cierto? El diafragma es una estructura, músculo, este, ligamentosa en forma de campana, ¿no? Que está en relación con el tórax y el abdomen, ¿no? Y esta estructura va a tener tres tipos de inserción, cuatro tipos de inserciones. En la apófisis sifoides, en los cartílagos condrocostales, en las, en los espacios intercostales y en la columna vertebral, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, a nivel de la apófisis sifoides, salen dos fascículos. ¿Ya? Estos dos fascículos forman una zona triangular avascular, ¿ya? Que se llama el hiato retrosifoideo de Marfan, ¿ya? Entonces, estas son las inserciones, este, sifoideas del diafragma. Luego tenemos las inserciones condrocostales, que generalmente a nivel de la séptima, octava y novena costilla, en la cara posterior. Estas inserciones condrocostales, este,
junto con estas inserciones condrocostales, los fascículos musculares de estas inserciones condrocostales y el fascículo de la apófisis sifoides forman un espacio triangular por donde atraviesa la arteria mamaria interna o epigástrica superior. Este espacio se llama el espacio de Larrey o de Morgani, ¿no? Y es el lugar por donde se generan las hernias diafragmáticas anteriores, ¿no? Las hernias diafragmáticas posteriores se forman a nivel del triángulo lumbocostal, como hemos visto, ¿no? O de Bodalek. En cambio, las anteriores se forman en este espacio triangular formado por los fascículos sifoideos y condrocostales, ¿no? O también llamado el espacio de Larrey. Y también tenemos las inserciones intercostales, ¿no? A través de arcos fibrosos de las costillas desde la 9 hasta la 12. De ahí se dirigen hacia el centro frénico. Esas son las inserciones a nivel de las sifoides, de los cartílagos y de los espacios intercostales. Y luego tenemos las inserciones a nivel a nivel de la columna vertebral. ¿Ok? Estas inserciones se conocen como pilares del diafragma, ¿no? Hay hay tres tipos de pilares: los pilares principales, los pilares accesorios y los pilares terciarios. ¿Ok? Estos pilares principales o anteriores son un pilar derecho y un pilar izquierdo. El pilar derecho normalmente desciende hasta la tercera vértebra. ¿Ok? En cambio, el pilar izquierdo hasta la segunda vértebra. ¿Listo? Estos dos pilares se van a unir. Estos dos pilares se van a unir junto con un componente fibroso alrededor del, de la aorta. Este, este hiato aórtico tiene un componente fibroso y no es contráctil. Ya esto no se altera, no se modifica durante la respiración, como vamos a ver. Ya, entonces el orificio aórtico no es contráctil. Luego, el pilar derecho va a formar en su mayor parte el hiato esofágico, que sí es muscular y sí es contráctil, ¿no? Este orificio funciona como una especie de esfínter a nivel del esófago para evitar el reflujo gastroesofágico. Entonces, en la inspiración y en la expiración, este músculo, este orificio se contrae y se dilata, ¿ok? Algunas veces el pilar izquierdo este hiato esofágico tiene diferente conformación. En la mayor parte de las veces está formado por el pilar derecho, ¿ya? Y un componente del pilar izquierdo. Otras veces forman tanto el pilar izquierdo como el derecho, ¿ok? Otras veces solo es el pilar derecho. Tiene diferente conformación, pero en la mayor parte de las veces el hiato esofágico en su mayor parte está formado por el pilar derecho y algunas fibras del pilar izquierdo. ¿Ok? Entonces, estos son los pilares principales que tiene el diafragma, ¿no? Y la formación de los dos principales hiatos, porque también hay el otro hiato principal, es el de la cava, que vamos a hablar en un ratito. Luego tenemos los pilares accesorios o laterales, ¿ya? Estos parten del cuerpo de la segunda vértebra, ¿ok? Y se van a ir a la apófisis transversa de la primera vértebra. Entonces parten del cuerpo, de la parte lateral del cuerpo de la segunda vértebra y se van a la apófisis transversa al extremo de la primera vértebra lumbar. De la segunda a la primera vértebra lumbar y justamente es el arco del músculo psoas, ¿ya? Del músculo psoas. Y luego tenemos los pilares arqueados del diafragma o pilares
terciarios, ¿no? Que van desde la apófisis de la primera vértebra lumbar a la costilla, a la doceava costilla y al ligamento lumbocostal. Acá de la doceava y la onceava costilla hay unos ligamentos que van hacia las vértebras, que se llaman ligamentos lumbocostales. Entonces, esos son los puntos de inserción que tiene el diafragma, ¿no? Entonces, tenemos las inserciones sifoideas, condrocostales, las sifoideas, las intercostales y las vertebrales, ¿no? A nivel de las vértebras se forman los pilares del diafragma. El pilar derecho y el izquierdo forman el hiato aórtico, que no es contráctil porque tiene un componente fibroso. En cambio, el hiato esofágico, que en su mayor parte está formado por el pilar derecho y parte del pilar izquierdo, entonces forman un hiato contráctil que se modifica durante la respiración, que es el hiato esofágico. ¿Ok? Esos son los principales, esos son los pilares, los puntos de inserción del diafragma. Otra estructura importante que nosotros tenemos en el diafragma es el centro frénico, ¿ya? El centro frénico o espejo de Van Helmont, ¿ya? ¿Por qué? Porque es brilloso, por eso se llama espejo también. Entonces, este centro frénico tiene forma de trébol, tiene una forma de trébol con una hoja anterior y dos posteriores, ¿ok? Y este centro frénico tiene dos engrosamientos, dos reforzamientos, uno superior, o sea que se ve desde el tórax, ¿no? Este es el tórax. Entonces, el superior se ve a nivel del tórax, se encuentra a nivel del tórax y el inferior se ve desde la cara diafragmática, de la cara abdominal, ¿ya? Entonces, la cintilla oblicua superior de Burgeri se origina en la hojilla posterior, ¿ok? Y se dirige hacia arriba entre los dos hiatos, entre el hiato de la vena cava y el hiato esofágico, ¿ok? Entonces, entre esos dos hiatos existe ese reforzamiento y finalmente va a terminar en la hojilla media. Ese es el primer reforzamiento, ¿ok? Ahora, la cintilla inferior o arciforme de Burgeri, que se ve desde la cara abdominal, ¿no es cierto? Nace en la hojilla posterior derecha, ¿ok? Y pasa por delante pasa por delante del hiato de la vena cava y termina en la hojilla posterior izquierda, ¿no? Esos son los dos reforzamientos que tiene el centro frénico. De esa manera está conformado el centro frénico, ¿ok? Ahora, a nivel del diafragma tenemos unos hiatos, ¿ya? Estos son los hiatos principales. Como hemos mencionado, el hiato esofágico, digo el hiato aórtico, que tiene un componente fibroso, no es contráctil, ¿ya? Y no se contrae durante la respiración. A través de este hiato aórtico también pasa el conducto torácico y la vena ácidos, ¿no? Por este hiato. No solamente pasa la aorta, sino también el conducto torácico y la vena ácidos. Luego tenemos el hiato esofágico, que junto con el esófago están pasando los nervios vagos, ¿ok? Este hiato sí tiene un componente muscular y se contrae en la respiración y eso funciona como esfínter y evita el reflujo gastroesofágico. El hiato aórtico está más o menos a nivel de T12, ¿ok? El esofágico a nivel de T10 y el hiato de la vena cava a nivel de T8, ¿ok? Junto con el pasaje de la vena cava, también pasa el nervio frénico derecho, ¿ok? Porque el nervio frénico izquierdo está pasando justo por el borde izquierdo, por el borde izquierdo del pericardio, desciende, ¿no? Pero en cambio el derecho entra junto con la cava, atraviesa junto con la cava.
Esos son los principales hiatos que nosotros tenemos en el diafragma y como hemos visto también existen unos hiatos accesorios. Estos hiatos accesorios están formados para el gran simpático o la cadena simpática, ¿ok? Que se encuentra medial a los pilares accesorios, ¿no? Estos son los pilares accesorios, esta es la cadena gran simpática. Y luego tenemos los hiatos de la vena ácidos, ¿no? Que pasan junto con los nervios esplácnicos y y el gran simpato o hiato aórtico algunas veces, ¿no? Como hemos dicho, por el hiato aórtico están pasando junto el conducto torácico y los nervios esplácnicos lumbares, ¿ok? Esos son los hiatos accesorios que tiene el diafragma, ¿no? Y además, recuerden que en la parte anterior existe el espacio de Larrey entre entre los fascículos, este, entre los fascículos sifoideos y los fascículos costales. Ese es el espacio de Larrey por donde se protruyen las hernias anteriores. Y en la parte posterior tenemos el hiato lumbocostal o Bodalek, ¿ok? Que por donde se producen las hernias posteriores. Más frecuente en el lado izquierdo por la presencia del hígado, ¿ok? Ahora, ¿qué función tiene el diafragma? El diafragma, básicamente su función principal del diafragma es que es un músculo inspiratorio. Esa es la función que tiene, la función más importante que tiene el diafragma. Entonces, mediante esa función, actúa como fuelle, ¿no es cierto? Introduciendo el aire y expulsando el aire que llega a la cavidad, a los pulmones. Esa es la principal función que tiene el diafragma. Pero recuerden que adicionalmente, esa función del diafragma de fuelle, o sea que desciende durante la inspiración y asciende durante la expiración, recuerden que a nivel del abdomen genera una diferencia de presiones entre el espacio supramesocólico y el espacio inframesocólico, ¿no? Este espacio está dividido por el colon transverso, ¿no es cierto? Entonces, el espacio supramesocólico llega a tener presiones negativas y eso hace de que los líquidos de la cavidad abdominal, las secreciones, los líquidos patológicos que se producen en la cavidad abdominal se dirijan hacia arriba, hacia hacia el espacio subdiafragmático, especialmente en el lado derecho. ¿Qué cosa teníamos? Los estomas diafragmáticos, ¿no? Especialmente en el lado derecho, que son el principal sitio de drenaje de la cavidad abdominal. ¿Listo? Entonces, dentro de las funciones del diafragma también participan en el movimiento de los líquidos y en el drenaje de la cavidad abdominal y también de la cavidad pleural. Porque el contenido de la cavidad pleural, básicamente, su principal sitio de drenaje es a través de los estomas diafragmáticos que están comunicados con el tejido linfático mediastinal y mediante ese tejido, mediante esos conductos linfáticos, con el conducto torácico y finalmente termina en la circulación sistémica. Entonces, la principal función del diafragma, aparte de ser un músculo inspiratorio, también participa en la fisiología tanto del tórax como el abdomen. Ahora, en cuanto a la irrigación, muchachos, del diafragma, el diafragma básicamente está irrigado por las arterias diafragmáticas inferiores que nacen de la aorta, ¿no? Estas arterias diafragmáticas se dividen en una anterior y una posterior. La anterior rodea el centro frénico y se produce una anastomosis, y la posterior se dirigen hacia la hojuela posterior del diafragma. A su vez, el diafragma también está irrigado básicamente en menor proporción. La principal irrigación del diafragma es las arterias diafragmáticas inferiores que nacen de la aorta. Otra pequeña
porción del diafragma que básicamente irriga los pilares del diafragma son las arterias pericardiofrénicas, ¿no? Estas arterias pericardiofrénicas descienden junto con el nervio frénico, tanto derecho como izquierdo. Y el derecho, ustedes saben que ingresa a través por el hiato de la vena cava. Entonces, esta arteria pericardiofrénica va a drenar hacia el centro frénico, va a irrigar el centro frénico, perdón. En cambio, las arterias frénicas superiores, que nacen de la aorta torácica, básicamente irrigan el hiato y los pilares, perdón. La arteria pericardiofrénica irrigan básicamente al centro frénico y las frénicas superiores, básicamente, sus destinos son los pilares del diafragma. ¿Ok? Ahora, en cuanto al drenaje venoso, en cuanto al drenaje venoso, nosotros tenemos que es similar al drenaje arterial, ya al sistema arterial, perdón. Entonces, en el diafragma tenemos la vena diafragmática derecha y la vena diafragmática izquierda, ¿cierto? La vena diafragmática derecha drena directamente a la vena cava. En cambio, la izquierda superior va a drenar en la vena cava y la inferior se va a dirigir hacia la vena renal, ¿no? Y a través de esa a la vena cava. Ese es el drenaje venoso del diafragma. Todos los afluentes en el lado derecho directamente a la vena cava y en el lado izquierdo, los afluentes del lado izquierdo, en la parte superior bordeando al esófago, se dirigen a la vena cava y las posteriores se van a dirigir a la vena renal. Ese es el drenaje venoso este, el drenaje venoso del diafragma. Acá tenemos un esquema, una disección en un cadáver donde vemos que la vena diafragmática izquierda está drenando a la vena renal, ¿no? Esta es la vena renal. Ahora, en cuanto al drenaje linfático, muchachos, el diafragma está básicamente distribuido en ganglios anteriores, medios y posteriores. Pero la mayoría de los ganglios se dirigen hacia la parte anterior, hacia los ganglios paraesternales y mediastínicos. Y los ganglios posteriores se dirigen a los mediastínicos posteriores y a los troncos brachiocefálicos. Ese es el sistema de drenaje. Es un lugar, el diafragma es asiento de metástasis principalmente neoplásicas, en su mayoría linfomas, cáncer de mama, colon, pulmón y otras neoplasias malignas, ¿no? En su mayoría de los ganglios metastásicos en el diafragma son por los linfomas. ¿Ok? Vamos a borrar. Permítame borrar un rato para avanzar. La inervación del diafragma básicamente está por el nervio frénico derecho y el frénico izquierdo, ¿no es cierto? Este nervio frénico nace de las raíces cervicales 3, 4 y 5. El nervio frénico derecho ya va a entrar junto con la vena cava al diafragma. En cambio, el izquierdo va a llegar por el borde izquierdo del pericardio, ¿ok? Y de ahí se distribuye a todo el diafragma, emitiendo unas ramas anteromedial, una rama lateral y una rama posterior, ¿no? Anteromedial, lateral y posterior. Esta inervación, esta inervación es importante recordar en las cirugías, en las cirugías del diafragma, porque para acceder y evitar lesionar los nervios frénicos, siempre se tiene que hacer una incisión periférica por el componente muscular. Así que hay que tener ese concepto claro, ¿ok? Para evitar lesionar los nervios frénicos, la incisión siempre tiene que ser periférica por por el componente muscular, ¿ok? Nunca se hace en dirección hacia el centro frénico. Ahora, las patologías del diafragma,
más se encuentra son las hernias de hiato. Las hernias de hiato son de dos tipos. Las hernias por deslizamiento, que son la mayoría, que es la tipo 1, 95%, que pueden ser traumáticas, congénitas o por factores diatrógenos. Y las paraesofágicas, que son las menos, ¿no? 5%. Estas paraesofágicas pueden ser tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Cuándo es tipo 4? Cuando aparte de la hernia gastroesofágica está incluido órganos, otros órganos como el colon, el intestino, qué sé, ¿no? La tipo, la tipo 2, la hernia diafragmática paraesofágica tipo 2, es cuando el, la membrana frenoesofágica sirve como punto principal de herniación, mientras que la unión gastroesofágica permanece fija, ¿ok? Entonces, en el tipo 2, el, la unión gastroesofágica está en su sitio y la membrana frenoesofágica está alterada y produce la protrusión del contenido gástrico, del fondo gástrico. En cambio, en la tipo 3 es mixta, ¿no? Donde la unión gastroesofágica asciende junto con el estómago, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de hernia diafragmática que nosotros tenemos. La más frecuente es la hernia diafragmática tipo 1, que es el 95% de los casos. Ahora, clínicamente, muchachos, clínicamente, las hernias tipo 1, las hernias tipo 1 generalmente son asintomáticas o están relacionadas a síntomas de reflujo gastroesofágico, es decir, acidez, regurgitación, disfagia. ¿Ok? En estas lesiones se encuentran unas erosiones lineales que se llaman las lesiones de Cameron, ¿ok? Que ocasionan algunas veces anemia, ¿ok? Anemia ferropénica. En cambio, las hernias paraesofágicas están más relacionadas al dolor, puede ser epigástrico o subesternal, sensación de plenitud, porque hay desplazamiento del estómago hacia el tórax, ¿no? Y los síntomas de reflujo son menos frecuentes, ¿ok? Esto es importante tener en cuenta la clasificación de las hernias y las manifestaciones, porque de eso depende el tratamiento de las hernias, de las hernias hiatales. Ahora, para hacer el diagnóstico de una hernia hiatal, básicamente lo que se tiene a la mano, bueno, en realidad hay varias formas de hacer diagnóstico, pero el pilar del diagnóstico está en relación a la deglución de bario, ¿no? Este es el gold estándar para hacer diagnóstico, es la más sensible. Se hace tragar un bario al paciente y se hace una seriada gastroesofágica donde acabemos, por ejemplo, la presencia del estómago dentro de la cavidad torácica, ¿no? Es la más sensible. Pero también tenemos la endoscopía. Esta endoscopía tiene criterios de diagnóstico de hernia. ¿Ok? Si la unión gastroesofágica se encuentra a 3 centímetros por encima de la impresión diafragmática. ¿Ok? Si durante la inspiración se observa un saco entre la unión gastroesofágica y la impresión diafragmática. Entonces, esos son criterios endoscópicos de una hernia diafragmática. ¿Ok? Vía endoscópica. Y luego tenemos la manometría esofágica. Esta manometría esofágica es importante en la evaluación de un paciente con un problema esofágico, porque la manometría nos va a indicar la integridad de la actividad contráctil del esófago. ¿Ok? Entonces nosotros no podemos operar una hernia diafragmática si, por ejemplo, el paciente tiene acalasia, no es conveniente. Entonces, la manometría es importante en el estudio de los pacientes con enfermedades esofágicas, ¿no? ¿En qué consiste esta manometría? Consiste en medir la actividad
el peristaltismo, las presiones, los tiempos de la actividad esofágica, ¿no? Se introduce un manómetro y a medida que se va sacando, se va midiendo las presiones, los tiempos y todo eso, ¿no? Entonces, normalmente se habla de que una manometría es normal cuando las ondas contráctiles son menos, son entre 30 y 180 milímetros de mercurio. Menos de 30 hipocontráctiles, más de 180 hiper. La presión normal está entre 10 y 45 milímetros de mercurio. Entonces, esto estamos hablando del esfínter esofágico inferior, muchachos, ¿ya? No, no se confunde. Esfínter esofágico inferior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el superior tiene su parámetro, el cuerpo tiene su parámetro, pero acá lo que nos interesa a nosotros es evaluar el esfínter esofágico inferior, básicamente. Entonces, está entre 10 y 45, ¿ok? Hipotónico, menos de 10, hipertónico, más de 45. Y la relajación tiene que ser mayor al 90%, ¿ya? Cuando la relajación es menor, se habla de una hipotonía esofágica. ¿Ok? Entonces esos son los parámetros de una manometría y los principales medios de diagnóstico que tenemos en los pacientes con VAR. ¿Ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, muchachos, las hernias, las hernias paraesofágicas, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ok? El tratamiento es quirúrgico porque no responden al manejo médico. ¿Por qué? Porque existe un ascenso del estómago hacia, por la membrana frenoesofágica. ¿Ya? Esta membrana frenoesofágica está dañada y existe un ascenso. Entonces, el tratamiento, los síntomas de una hernia paraesofágica no van a mejorar con manejo médico. El tratamiento es quirúrgico. ¿Ok? En cambio, las hernias por deslizamiento están asociadas a enfermedades de reflujo gastroesofágico y el tratamiento es médico, básicamente con inhibidores de la bomba de protones y proquinéticos. La mayoría de los pacientes responden al manejo médico. Si los pacientes son asintomáticos menores de 50 años, se debe considerar una cirugía en los pacientes con hernias de deslizamiento. Cuando son menores de 50 años, es mejor la cirugía. ¿Ok? En mayores, en octogenarios asintomáticos, en octogenarios sintomáticos, el tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Y también en casos de cirugía bariátrica. ¿No? En estos casos, las hernias por deslizamiento tienen indicación quirúrgica, pero la mayoría de las hernias por deslizamiento, el tratamiento es médico, muchachos. En cambio, la hernia paraesofágica, el tratamiento es quirúrgico siempre. Es más, estos pacientes se complican con cuadros obstructivos, ¿ok? Con vólvulos, con perforaciones gástricas, se complican. ¿Ok? Entonces recuerden que las hernias paraesofágicas tienen tratamiento quirúrgico y las hernias por deslizamiento tratamiento médico. Ahora, las cirugías que se plantean básicamente son las de Toupet y de Nissen. ¿En qué consiste la de Nissen? En una fundoplicatura de 360 grados. En cambio, la de Toupet en 270 grados. ¿Ok? En eso consiste el tratamiento quirúrgico de las. Obviamente hay que reducir el saco. Hay una controversia de la colocación de mallas y versus la no colocación de mallas, si las mallas son sintéticas o biodegradables, ¿ok? Pero el tratamiento básicamente es la reducción, la reparación del hiato esofágico y la fundoplicatura. ¿Listo, muchachos? No sé si tienen alguna pregunta en relación del diafragma. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat o abrir su micrófono.
Bueno, recuerden muchachos que el diafragma se origina de estos cuatro componentes: el septum transversum, los pliegues pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y el componente muscular. Esos son los principales. El componente muscular tiene el triángulo lumbocostal por donde forman las hernias de Bodalejo posteriores, ¿no? En la parte anterior, entre los fascículos sifoideos y condrocostales, tenemos el orificio de Larrey o de Morgani, ¿no? Que es anterior. Y acá están las hernias diafragmáticas anteriores. ¿Qué más? Acá están las inserciones, tenemos los hiatos, los pilares del diafragma, siempre preguntan, el pilar derecho baja hasta el tercer cuerpo vertebral, y el izquierdo hasta el segundo, y forman el hiato. El primer entrecruzamiento de estas fibras forman el hiato aórtico, que tiene un componente fibroso y no se modifica con la respiración. El segundo intercruzamiento forma el hiato esofágico, que sí es contráctil, ¿no? Y se modifica con la respiración. Luego tenemos el hiato de la vena cava, ¿ok? ¿Qué otro? El centro frénico tiene forma de trébol con dos reforzamientos, ¿ok? Los hiatos principales, como hemos mencionado, es el hiato aórtico, que también pasa a el conducto torácico y la vena ácigos, ¿ok? El hiato esofágico pasa con los nervios vagos, y el hiato de la vena cava con el nervio frénico derecho, ¿ok? Acá tenemos los hiatos accesorios por donde pasa el conducto torácico junto con la aorta, y los conductos de la vena ácigos de la cadena simpática también, ¿no? La función del diafragma, como hemos dicho, es básicamente expiratorio, es un músculo inspiratorio, y aparte ayuda al drenaje tanto de la cavidad pleural como de la cavidad abdominal. La irrigación, principalmente las hernias diafragmáticas. Las hernias diafragmáticas inferiores, que son de la aorta. Luego tenemos la arteria pericardiofrénica, que viene de la aorta torácica, y que irriga básicamente el centro frénico, y las arterias frénicas superiores, que van a irrigar básicamente los pilares, ¿no? El drenaje venoso derecho directo a la vena cava, el izquierdo, el anterior se va a la vena cava y el posterior a la vena renal, ¿no? Acá tenemos un esquema del drenaje de la vena, este, de la vena diafragmática izquierda posterior, que va a la vena renal. El drenaje linfático, básicamente van a drenar los nódulos anteriores, van a drenar hacia los ganglios paraesternales y mediastínicos, y los posteriores a los mediastínicos posteriores y los brachiocefálicos. La enfermedad que más produce metástasis en el diafragma, el linfoma, ¿no? La inervación, el nervio frénico derecho e izquierdo, ¿no? Que tiene rama anteromedial, lateral y posterior. La importancia de esto es de que en las patologías diafragmáticas siempre es importante acceder por el componente muscular para evitar lesión de los nervios frénicos. Las hernias de hiato pueden ser por desplazamiento en su mayoría, y paraesofágicas en el 5%, ¿no? Los síntomas básicamente son por enfermedad de reflujo en las tipo 1, y en las tipo 2 más está relacionada al dolor, sensación de plenitud, náuseas, ¿ok? El tratamiento, bueno, para hacer el diagnóstico tenemos la endoscopía, la manometría y la deglución de bario, que es la más sensible. El tratamiento, básicamente, las paraesofágicas son quirúrgicas, las hernias por deslizamiento, el tratamiento es médico. Si un paciente es menor de 50 años, es un octogenario sintomático, o se somete a una cirugía bariátrica, es conveniente una cirugía de hiato, que puede ser una toupet de 270 grados, es decir, no cubre toda la circunferencia, o de Nissen, que cubre toda la circunferencia, o de 360 grados. Listo, muchachos, no sé si acá tienen alguna pregunta. Buenas noches. En una emergencia con hernia diafragmática, el cual contiene el esófago necrosado, ¿cuál sería el plan? Esa es una. En una emergencia con una hernia diafragmática
ingresamos y liberamos contenido y no existe sufrimiento como recomiendo para reparar el hiato con malla o solo rafía. Ya. En una emergencia, con una hernia diafragmática, ingresamos y liberamos el contenido y no existe sufrimiento ¿cómo recomiendo reparar ese hiato con malla o solo rafía? Ya está. Lo primero, si tú tienes una emergencia con una hernia diafragmática y tiene el estómago necrosado, entonces, en ese caso, si el estómago está necrosado, ha habido un compromiso vascular. En ese caso, el tratamiento es gastrectomía, ¿ok? Ese es el tratamiento, gastrectomía. Recuerda que este paciente con una necrosis de estómago es un paciente que ya está comprometido, es un paciente séptico, es un paciente grave. Entonces, en ese caso, la cirugía es de control de daño. Básicamente, lo que tú puedes hacer es una gastrectomía, ¿listo? Y una esofagostomía y posterior es como si como control de daño. ¿Por qué? Porque si tú le haces gastrectomía con anastomosis en Iderux y más la reparación de la hernia, vas a demorar unas 5 horas. Y en este caso es un paciente séptico. Si el paciente tiene criterios de cirugía y control de daño, solamente se hace la gastrectomía y la esofagostomía. Y una vez que el paciente esté estable, se hace la restitución y la reparación de la hernia. Eso es por un lado. ¿Ok? Ahora, si tú tienes un paciente que tiene una hernia y no hay compromiso vascular, la reparación del hiato puedes hacerlo con malla o sin malla, no hay diferencia. ¿Ok? Incluso el uso de mallas sintéticas, incrementan el riesgo de erosiones, fístulas, estenosis en el esófago, ¿ya? Pero son complicaciones muy bajas. Sí puedes usar. Si tú tienes la posibilidad de usar, lo usas. Y si tú tienes malla biológica, mejor. Pero no hay mucha diferencia. Tú puedes hacer una reparación anatómica, ¿ok? Si tienes a la mano, lo haces. Si no, no. Listo. José Guzmán. ¿Qué otra pregunta más tienen por ahí, muchachos? Bueno, en realidad en cuanto al abordaje, ¿cuál es el mejor, torácico o el abdominal? Bueno, no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, pero en caso de compromiso gástrico, lo mejor es el abordaje abdominal. Ese es el mejor abordaje, ¿ok? Doctor, el manejo del hernia de Boudaleff y de Morgani. El tratamiento de estas hernias es similar a cualquier hernia, reducción del saco y reparación del defecto, ¿ok? Ese es el tratamiento. Como les digo, a nivel del diafragma no hay mucha diferencia en usar malla o usar malla. ¿Por qué? Porque el uso de las mallas, en estos casos, producen erosión, ¿entienden? Entonces, la reparación es anatómica. Ahora, si tienes malla biológica, mejor. Pero el tratamiento es el mismo, reducción del saco, reparación del defecto, reforzamiento del defecto. Ese es el tratamiento como cualquier otra hernia. Ya es diferente si plantean la posibilidad de una necrosis, digamos, ¿no? O ya, eso ya es diferente, ¿no? Ahí el manejo ya es diferente. Pero los principios son los mismos, muchachos. ¿Qué otras preguntas más? Bueno, muchachos, la patología diafragmática generalmente es puntual, ¿no? Es más puntual. El diafragma, lo importante es la mayor parte de las veces nosotros como cirujanos enfrentamos este, nosotros enfrentamos este tipo de patologías en el diafragma, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que recuerden, son los detalles anatómicos, los detalles de la inervación, la irrigación, la fisiología, ¿no? Eso es lo más importante para tener una base y manejar bien un paciente de este tipo. Listo, muchachos, ha sido un placer, un gusto. Nos vemos mañana. Mañana hablamos de grandes vasos del retroperitoneo, que también es un capítulo no muy bien entendido, comprendido, pero es relativamente fácil. Así que mañana los espero a las 9 de la noche.
Un gusto, muchachos, que tengan una feliz noche, pórtense bien y si se portan mal, avisen, por favor.